Yo personalmente, como les digo, yo me encariñé tanto con ellos que dije, pucha, no, estos muchachos, este grupo de verdad es gente única, ¿no? Claro, porque imagínate, o sea, eres nuevo, no conoces a nadie más, estás en un lugar que no es tu casa, ¿no? Entonces estás expuesto más de lo normal cuando vas a otra ciudad. Sí, Y sí, todo es nuevo y la gente también, y ellos están en la misma posición que tú, entonces abiertos a conectar y todo. Yo creo sí. que esa conexión es bien Sí, intensa. sí, nos volvimos como una pequeña familia. Es más, Claro. ahora, por ejemplo, cuando alguien viaja a una ciudad, siempre dice, ¿quién está ahí? Yo. Nos reunimos, ¿no? Nos comunicamos. Se ha formado básicamente un compañerismo, una hermandad, Una ¿no? familia, Una ¿no? familia, exacto, es una familia básicamente. Hola, bienvenidos a un episodio más de Jungla Jungla. El día de hoy hablamos con nuestro amigo Gustavo Ancalle. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Es una alegría poder darles una visita acá en sus estudios en Nueva York. No, la alegría es nuestra. Sí, y por si acaso no estamos en un estudio, estamos en Café 9 o Café 9, ¿no? Que es aquí en Nueva York, y agradecemos mucho por brindarnos el espacio a Francisco y a Glenn. Así que bueno, ya saben, si quieren visitar, está en Astoria. Porque y bueno, ya saben, hoy somos asturianas. sí. Y bueno, queremos hablar un poquito con vos, Gustavo, y conocerte un poquito más. ¿Qué haces por acá, por Estados Unidos? Contanos. Oh, wow, bueno, es una larga historia. Pero yo en este momento soy un becario Fulbright. Llegué acá el año pasado. En este momento me encuentro realizando una maestría en Ciencias de la Arquitectura en the Pennsylvania State University, Penn State. Y bueno, hasta el momento ha sido una experiencia inolvidable. ¿La maestría de qué es? La maestría la estoy realizando, es un Master of Science. Le estoy especializando en realidad aumentada. Y le estoy tratando lo que estoy haciendo es le estoy tratando de aplicar a proyectos arquitectónicos de patrimonio, ¿no? Y experimentar con la parte de storytelling, ¿no? Y ver todo el potencial que se puede obtener en eso. Es bastante complejo también, ¿no? He estado realizando este proyecto enfocado en la iglesia de Santa Teresa en Cochabamba. No sé si escucharon de la iglesia de Santa Teresa. La iglesia de Santa Teresa es un monumento nacional muy interesante porque tiene una de las plantas ovuladas, polilobuladas, icónicas probablemente en toda Latinoamérica. Y es bastante única en varias características. Lo interesante es que la iglesia nunca fue terminada, ¿no? En este momento se construyó una iglesia rectangular en medio de estos muros que tenían que ser parte de la iglesia original. Y obviamente en la actualidad no se puede construir, y hasta el momento nadie ha sido capaz de hallar una solución a esta O sea, se iglesia. quedó estable ahí Sí, exacto, terminar. sin terminar. Entonces lo que estoy haciendo es, con la ayuda de la realidad aumentada, primeramente estoy haciendo una investigación obviamente histórica. Estoy agarrando básicamente la geometría del barroco, estoy estudiándola más a fondo, sobre todo por Romini. Y estoy haciendo un análisis para determinar qué tipo de geometría se debería utilizar para resolver la cubierta, ¿no? Que era todo o sea, para seguir la construcción. Sí, exacto. Entonces la idea es, a través de la realidad aumentada, poder ver la iglesia finalmente terminada, ¿no? Wow. ¿Y cuándo fue esa iglesia construida? Mira, o sea, ¿cuándo la empezaron? La empezaron en 1700, era final de 1700, no se me viene ahorita la fecha exacta, pero era finalizando el siglo XVII. ¿No? Pero, ¿y qué había ahí? O sea, no se hizo ruina, porque si no se utiliza un edificio. Bueno, todo va hasta básicamente el rol que trajo, ¿no? El arzobispo Molleda y Clerque, ¿no? Él llegó él era básicamente alto peruano. Llegó básicamente de Roma en esas ocasiones, y obviamente en esas épocas estaba muy metido todo esto del movimiento del barroco, ¿no? Y todo esto básicamente tuvo una influencia en él muy profunda, ¿no? Entonces lo que él hizo fue básicamente llegar a Latinoamérica y empezó él a fomentar que se construyan las iglesias de ese modo.
Obviamente no se pudo terminar por dos factores. Bueno, fueron al menos unos 3 factores. El primero es que Francisco Molleda fue retirado del cargo porque él era el promotor, ¿no? Él ya estaba bastante mayor y tenía también una enfermedad. Segundo, el arquitecto que estaba a cargo de la obra era un jesuita, que en el momento de traslado, por lo que estoy investigando hasta ese momento, se le pidió que vaya probablemente a ayudar en los trabajos que era la Casa de la Moneda en esas épocas, allá en Potosí. Parece que en el trayecto algo sucedió y murió, ¿no? Y en ese proceso también, como era una iglesia, como les digo, con unos muros curvos, tan icónicos, diferentes, inclusive para la misma cultura, ¿no? Nuestra en esa época, todos era como que, ¿qué es esto, no? Porque una iglesia no rectangular, sino una iglesia con tantas curvas, ¿no? Entonces nadie sabía cómo resolver eso. Entonces quedó así, básicamente como que no sabemos cómo resolver esto, entonces hasta encontrar a alguien, la dejaremos, ¿no? Ahí construida o a medio construir. Wow, qué interesante. Entonces tú eres arquitecto. Sí, soy arquitecto, orgullosamente somos arquitecto. Colegas aquí. Sí, somos colegas. Sí, sí. Pero me da mucha curiosidad que nos comentes un poquito sobre lo de la beca. O sea, sí. ¿cómo llegaste a aplicar a eso? ¿Quiénes pueden aplicar? Claro. Sí, es una historia bastante interesante en mi caso. Bueno, yo egresé de la UPB, soy también docente ahí. Siempre he sido una persona muy, bueno, no sé, cuando estaba estudiando arquitectura, o sea, siempre ha sido algo que me ha apasionado desde colegio, ¿no? Es más... ¿Vos sabías que ibas a estudiar Sí, yo sabía que iba a ser arquitecto siempre, ¿no? O sea, inclusive es interesante esta historia. A mis 16 años yo apliqué, participé de un concurso, inclusive, todavía estaba en colegio. No gané el concurso, pero yo concursé con estudiantes de arquitectura esas épocas, ¿no? Y teniendo 16 años quedé en el 3er lugar, ¿no? Ya desde ahí me di cuenta, ¿no? Mi mamá anteriormente me dijo, tienes facultades para la arquitectura, ¿no? Y ya en colegio también mis profesores y varios dijeron, tú vas a ser arquitecto, es que mira tus trabajos, mira esto. Entonces yo dije, sí, yo creo que he nacido para ser arquitecto, ¿no? Yo estudié en el colegio Carachipampa, entonces en Carachipampa Christian School en Cochabamba, siempre ha sido para mí un lugar que yo recuerdo con mucha añoranza, ¿no? Y tengo muy lindos recuerdos ahí. Pero es un colegio internacional. Esas épocas, por ejemplo, en mi curso que éramos 10, los que nos graduamos, solamente 3 éramos bolivianos, ¿no? El resto era de Asia, de Estados Unidos, Europa, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa intención, digamos, de seguir creciendo más, ¿no? Si bien yo amo mucho Bolivia, siempre he dicho, hay más, necesito conocer más, ¿no? Y obviamente mi papá también trabajó en el Cuerpo de Paz, ¿no? Que es un programa del gobierno americano, ¿no? Entonces trabajaba en la embajada americana. Llegaban voluntarios de Estados Unidos a Bolivia y él básicamente los ubicaba en comunidades, ¿no? Y estos voluntarios llegaban y ayudaban, ¿no? Dándoles apoyo de recursos humanos, conocimiento y demás, desarrollando proyectos de sociales, ¿no? Como también ecológicos, de sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces yo viajaba con él también. Entonces, en mi formación, probablemente desde niño, hubo esto de ayudar sí o sí de alguna forma profesionalmente a tu país, a tu comunidad, a la gente, pero también tenía esta experiencia de tener una educación internacional, ¿no? Entonces, cuando terminé la universidad, el 2010, dije, amo Bolivia, pero necesito viajar, necesito salir de acá. En ese tiempo, justamente leí ahí en esas épocas en el periódico, salió becas Fulbright, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no? ¿No? Entonces empecé mis papeles, todo lo que nos piden, ¿no? Que era hasta tomar el TOEFL. Me preparé, envié los papeles, no todo lo que me han pedido, las cartas de recomendaciones, etcétera, y fui seleccionado para estar entre los que iban a tener las entrevistas. Las cosas no funcionaron. Después pasó como un año. Después volvió a salir la convocatoria, ¿no? Dije, ¿lo intento, no lo intento? En ese intento solamente llegaste hasta las entrevistas o ni siquiera a la entrevista. Solamente a las entrevistas. Llegué hasta las entrevistas. Okay. Después de eso,
Pasó como un año y dije, lo hago, no lo hago, lo volví a intentar, no volvió a funcionar. Después lo dejé como por 1 o 2 años y luego nuevamente lo volví a intentar y no funcionó. Wow, Entonces, 3 veces. 3 ya. veces. Entonces dije, no, esto pienso que no es para mí. Aunque en las 3 ocasiones siempre llegaba a las entrevistas, ¿no? Fue tanta Insistencia. la insistencia, pienso que, por ejemplo, uno de los jurados, que justamente era del CBA en la ciudad de Cochabamba, yo vivo en el centro, ¿no? O bueno, yo vivía en el centro de Cochabamba, ¿no? Entonces yo siempre salía a caminar, tomar un café, un poco tranquilizarme, entraba a los lugares de arte, ¿no? A las exposiciones, las galerías. Y yo me lo encontraba a él. Entonces él me veía, oh, Gustavo, ¿cómo estás? Y yo, no, ya, si ya sabe mi nombre. El que siempre postula. Sí, el que siempre postula, digamos, ¿no? Y nunca gana. Yo, ya, bueno, ya, qué pena, ni modo, ¿no? Pues pasó tiempo, ¿no? Llegó el 2017 y yo ya estaba enseñando ahí en la UPB. A mí se me asignó la materia de morfología. Y lo que pasó fue que el 2017 surgió una oportunidad de trabajar en el Caribe, entonces la tomé y me fui al Caribe y al volver, ¿no? Pero ¿y cómo pasó esa oportunidad? O sea, ¿ya tenías contacto, aplicaste? ¿Cómo fue? Porque no es como que yo, o sea, soy arquitecta y no digo, voy a irme a trabajar al Caribe. Se hizo por contacto a través de unas estudiantes, de un estudiante en la UPB. Justamente me dijo, te cuento que hay alguien que está buscando Vos un como arquitecto. docente. Sí, yo era docente. Quieren saber si hay un arquitecto que sepa inglés, que conozca un poco las normas internacionales. Y yo, ya, ¿no? Entonces me entrevisté con esta persona, ¿no? Y bueno, las cosas se dieron, ¿no? Y fue bastante rápido, porque en cuestión de un mes ya estaba dejando Bolivia para irme a las Islas Caimán, ¿no? A trabajar. Las Islas Caimán. Sí, sí. Y qué paradisíaco. Sí, no, fue una experiencia única, hermosa, ¿no? Después tenía que volver ya también a Bolivia y al volver fue donde recibí una llamada de una amiga que había hecho en años anteriores, que me estaba invitando a trabajar con ella y su empresa, ¿no? Fue ahí donde empecé a trabajar también de forma internacional en Washington, D.C., ¿no? De forma remota desde Bolivia ya. Pero obviamente llega un punto donde todas estas experiencias de algún modo se unen, ¿no? El departamento de morfología había crecido ya tanto en la UPB. Yo lo llamo departamento porque a pesar de que es una materia, empezamos a funcionar. Somos como 4 arquitectos en este momento que estamos. O sea, vos eras el docente de morfología. Sí. Morfología 1, 2, o sea, que variaba. Variable, sí. Pero somos un grupo más grande, ¿no? Y lo que estamos haciendo es investigar, ¿no? La verdad, yo desde que estudio arquitectura siempre he visto la necesidad de que la parte académica y la parte profesional tienen que estar de una forma casadas. Para mí era un poco chocante ver de que había arquitectos que solamente estaban metidos en la industria y no había arquitectos que estaban metidos en la academia, ¿no? Entonces parecía que los que estaban en la academia era un grupo así suelto. Sí, siempre es así, ¿no? Sí, o sea, yo igual como que tengo muchos docentes que es como, wow, del top, pero en realidad su trabajo principal es ser docente, no es como que no ejercen en la parte de diseño. Sí. O sea, no sé, siempre yo igual en mi mente siempre lo visualicé un poco separado, no sé. Sí. No sé si es lo mismo en Cochabamba. Sí, es exactamente eso, ¿no? Entonces yo tengo que admitir que desde que estudié en la universidad había como, no lo diría chocante, pero era como una de mis mayores intrigas, ¿no? ¿Por qué no hay ese matrimonio profesional que debería existir? ¿Porque vos siempre quisiste ser docente o no? La verdad, al principio no, pero luego descubrí que me encanta, ¿no? Sí. Descubrí que me encantaba. Entonces fue ahí cuando dije, no, sí o sí necesito enseñar de algún modo, ¿no? Yo creo que también es algo como refrescante, no sé, yo no he sido docente, pero he sido como ayudante de docente en taller, que es taller de diseño, es la materia como más principal o troncal, no he sido como de 2 o 3 docentes, entonces es como ver como cada estudiante que viene con nuevas ideas, fresco, ¿no? Y como todos los diseños y que das algo como una tarea y alguien viene con una idea, otro que viene con otra idea. Yo creo que es algo único que cuando ya te pones a trabajar en una empresa no sucede de la misma manera, de la misma magnitud. Yo creo que ser docente es como recibir también esa lluvia de ideas
como se dice, como que retroalimentación de los estudiantes y más como a como nuevas ideas que se adaptan también como al día de hoy. Exacto. Y eso es justamente lo que empezamos a hacer ahí en morfología, ¿no? O sea, por primera vez tenía la posibilidad de poder decidir sobre el contenido de la materia, pero a la vez también decidir qué tipos de ejercicios hacer, ¿no? A veces cuando uno enseña taller está sujeto, obviamente, a ciertas regulaciones de la universidad, Claro, lo que te de la dicen que cátedra. enseñé es eso. Sí, exacto, ¿no? Pero en morfología, o sea, es libre, es ¿no? libre, Es que exacto. esa materia, o sea, yo sé que quizás esto lo van a ver muchos arquitectos, ¿no? O sea, espero todos mis amigos. No, pero morfología es como yo diría como la parte divertida de la arquitectura, la parte más creativa, porque es donde volás, ¿no? Diseñás como sin que te importe quizás tanto la funcionalidad, Exacto. porque claro, la tarea de un arquitecto es unir todo eso, ¿no? La estética con lo funcional, con lo uno, con lo otro, pero morfología es solo más, como dice el nombre, más la forma, ¿no? Entonces es como donde la creatividad vuela. Exacto. Exacto. Y eso es lo que hemos podido experimentar estos años, ¿no? Lo que hemos hecho es llegar a tener inclusive un tipo know-how dentro de todo lo que estamos trabajando. Producimos desarrollamos primeramente en base a mucha lectura, ¿no? Análisis, ejercicios que luego los estudiantes los realizan. En base a sus experiencias y los resultados es que producimos algún artículo de investigación y lo publicamos, ¿no? Y eso obviamente después lo tratamos de llevar a concursos de arquitectura. En 7 Pagos sabemos que detrás de cada envío hay algo más que dinero. Hay familias que se apoyan, sueños que avanzan y tranquilidad que llega a casa. Por eso lo hacemos todo más simple. Te ayudamos a enviar tus remesas de forma rápida y segura a Bolivia. Facilitamos tus pagos a proveedores en el exterior. Recibimos transferencias en USDT y USD desde cualquier parte del mundo y te la transferimos a tu cuenta en bolivianos. 7 Pagos, más que dinero, unión y confianza. Estamos muy contentas de anunciarles que usando el código de Jungla Jungla van a tener $15 de regalo en su primera transferencia usando 7 Pagos. Los tratamos de llevar a proyectos que estamos realizando, ¿no? Y obviamente lo que se aprende ahí lo retroalimentamos nuevamente en la parte académica, ¿no? El caso es que todo eso se fue uniendo, ¿no? Y realizamos una exposición el 2022, perdón, era el 2023, en Morfología 101, con el apoyo no solamente de la Universidad de la UPB, sino también con el Proyecto Martadero y también otras organizaciones. Lo hicimos ahí en el Proyecto Martadero en la ciudad de Cochabamba, en el antiguo Matadero. Y nos fue muy bien. La recepción fue muy buena por parte de varios profesionales arquitectos y varias universidades privadas y también la pública. Al cabo de que, bueno, todo eso se unió con la experiencia que estaba teniendo de trabajar acá en los Estados Unidos y eso más. Recuerdo que algunos amigos y también mi jefe de carrera, el arquitecto Cabrerizo en la UPB, me animó y dijo, oye, ¿por qué no aplicas otra vez, no? Y a la cuarta vez. Todo el mundo sabía que estabas aplicando. Ya me conocen. No sé si de verdad quisiera. Yo lo pensé creo que como unos 3 días y dije, no, ya al final ya tengo todo, ¿no? Claro. Es revisar otra vez una carta que hace 10 años, hace más de 10 años le he escrito, ¿no? Ya tenías que actualizarla. Tenía que actualizarla, las cartas de recomendaciones, ¿no? Y dije, y me imagino que lo más importante, no lo más, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que también para este tipo de aplicación a becas la gente ve es como que la carta de presentación o cómo se llama, ¿no? Sí, el letter of intent, ¿no? Ajá, la carta de intención. Y yo creo que también si ibas aplicando año tras año, bueno, después de 2 años la ibas actualizando como check, ya hice esto, check, ya hice lo otro, ¿no? Sí, exacto. Es justamente lo que me pasó a mí, porque muchos me preguntan, ¿cuánto tiempo te ha tomado escribir eso? Y yo a veces no sé qué responder. Les digo, y te digo que en realidad, sí, que en realidad le he empezado a escribir hace 10 años, te vas a asustar, ¿no? La realidad, pero en mi caso ha sido esa, ¿no? Porque lo que escribí en un principio era bastante desde un estudiante que estaba saliendo de la universidad, muy apasionado por lo que estaba haciendo, etcétera, y todos los sueños que tenía en un futuro, ¿no? Y a medida que leía el resto de las cartas eran cosas que yo ya estaba cumpliendo, hasta que finalmente esta última que envié, la leo, ¿no? Y me doy cuenta, a la pucha, he cumplido
básicamente todo lo que esas épocas yo ya decía lo que iba a hacer, ¿no? O sea, yo estoy trabajando de forma internacional, estoy formando este matrimonio entre la parte académica y la parte profesional. Y obviamente no me estoy quedando ahí, tengo más objetivos ahora, ¿no? Entonces, esa parte que escribí, justo tengo una parte ahí en mi carta de intención donde muestro, ya sé dónde, ahora que que he logrado lo que les he dicho básicamente que iba a lograr hace 10 años, ahora sueño más, ¿no? Y yo creo que muchos de mis compañeros en la universidad me recuerdan, este chico soñador, a veces tal vez muy callado, ¿no? Pero con el tiempo he aprendido a no ser solamente soñador, sino hacedor. ¿No? Obviamente tengo que hacer, que acción, cumplir, tomar acción. Exacto, exacto. Y bueno, es una historia bien larga la forma. Yo justamente había viajado a Estados Unidos el 23, había venido acá, justamente había visitado varias ciudades, regresé, ¿no? Era septiembre, mediados de septiembre, era justo antes de mi cumpleaños, y recibí una llamada, ¿no? Después de que envié mis papeles y todo. Veo la llamada, la contesto y era justamente el encargado de las becas Fulbright en la embajada en La Paz. Y ahí me dijo, queremos entrevistarte. Y yo, ay, otra vez. Y dije, ya, ¿cuándo? Este próximo jueves. Ya, el jueves, ya tal vez. Ya, ok, listo. Me enviaron el Zoom a través de correo, todo. Esta vez lo que hice fue, ¿sabes qué? Ya no sentía nada, ¿no? No tenía ni temor, ni nervios, nada. Que sea lo que sea, porque la verdad no me importaba ya. Ya estaba haciendo todo lo que ya había querido hacer y se dio la presentación. Yo había armado una presentación para mostrarles justamente todo lo que se está haciendo, realizando, cuáles eran los planes futuros, ¿no? La conversación fue muy buena, ¿no? Allí con las personas que me entrevistaron. Y luego me dijeron, está bien, perfecto, nos comunicamos contigo en unas tales 2, 3 semanas. Y yo dije, ok, listo, que les vaya bien, hasta luego, ¿no? Y ahí fue. Sí, el caso es que yo recuerdo que eso fue un jueves. Terminé la entrevista, recuerdo pensar y digo, bueno, ya está, digamos, ¿no? O sea, he hecho lo que he podido. Personalmente, si no sale ahora, no me importa. Pero yo sí algo que he aprendido es a ser persistente, ¿no? Y tal vez eso es algo que a mí me caracteriza, ¿no? El caso es que llegó lunes, o sea, de ese jueves pasó lunes, ¿no? Creo que era lunes 21, 22 de septiembre. Estaba trabajando, justamente había terminado una reunión con mis jefes, así de forma remota, y de repente recibo una llamada y decía La Paz, y yo dije, ay, no lo creo, ¿será? ¿No será? ¿No? Estaba ahí trabajando en mi computadora, entonces ese rato contesto. Y justamente era, esas épocas, el encargado era Diego Vallivian, ¿no? De las becas Fulbright. Y digo, ¿cómo estás? Te habla el encargado de las becas Fulbright. Queremos comunicarte que has sido seleccionado. Y yo, claro, ese rato no sabía qué decir, ¿no? Estaba emocionado. Dije, pucha, creo que esto es después de ¿cuánto tiempo? Son 14 años. O sea, qué pena, ¿no? O sea, esto está... Hasta a mí me dije, no sé qué decirles, está vergonzoso, pero le dije, gracias, no se van a arrepentir, ¿no? Y él me dijo, claro que no, que esto y que lo otro. Me dio unas instrucciones, me dijo que se iban a comunicar conmigo después, etcétera. Y dije, ok, listo. Colgué, me senté. Y claro, dentro mío me duró una euforia de tal vez unas 2 semanas, más o menos. Se podría decir como que, pucha, lo he logrado, ¿no? Pero después de las 2 semanas ya también era un momentito. No sé si quiero cortar mi vida en este momento. Me está yendo bien. Exacto. ¿Para qué cortar lo que está pasando aquí en la universidad con todo el departamento de morfología y todo eso? ¿Y qué sucede con el trabajo que tengo en este momento, ¿no? Y a mí me encantaba el trabajo que estaba realizando, ¿no? Porque venía, visitaba los Estados Unidos, íbamos, a través de ese trabajo logré conocer personas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los fundadores de Pixar en el SIGGRAPH del 2023 lo logré conocer, conversar con él, ¿no? O sea, conocí un montón de gente increíble que me inspiró y en su momento todo. Entonces yo decía, no sé si quiero cortar esto. Es básicamente volver a ser estudiante. No sé si quiero, o sea, me encanta aprender, enseñar, pero no sé si quiero volver a ser estudiante. Entonces fue un golpe bien. Claro, bien pero fuerte. ¿tú crees que la aceptación para la visa
tuvo mucho que ver con la experiencia que la última vez ya presentaste y que la primera vez tal vez no la tenías. Sí, entre esa penúltima vez y la última vez que apliqué hubo mucho cambio en mí, ¿no? Inclusive durante esos años a nivel personal, ¿no? Atravesé por un periodo así yo lo llamo un momento de crecimiento, ¿no? Un periodo donde inclusive te cuestionas tus valores, no solamente personales, sino también inclusive espirituales, ¿no? Yo pasé por un periodo bastante complicado, ¿no? Y fue justamente eso me influenció también a tomar la decisión de agarrar las becas Fulbright, porque a pesar de que ya me decían enviar documentos, haz esto, el otro, y estaba haciendo esas cosas, me tomó como casi 6 meses de verdad decir, no, ya, sí me voy, ¿no? Porque dije, no, en este momento les voy a llamar y decir, no me voy a quedar acá, ¿no? ¿Estabas pensando hasta Sí, no, de verdad, rechazar? les Todo estaba se te viene pensando por la rechazar. mente, claro. Sí, no, de verdad, porque no estaba con esa intención de cortar mi vida, ¿no? Porque me estaba yendo bien, ¿no? Pero analizándome de forma personal, dije, no, es que pienso que también necesito cambiar en este momento y tal vez esta es una pausa que necesito, ¿no? Tal vez mucho trabajo, muchas cosas que me fueron pasando esos días a nivel personal, ¿no? Y justamente murió también una tía que fue básicamente mi segunda madre. Y dije, no, ya está bien, me voy. Entonces tuve que hablar con mis jefes en Estados Unidos, decirles que iba a trabajar unos 6 meses más con ellos y eso iba a ser, ¿no? Fue un cambio fuerte, no lo voy a mentir. Pero en el tiempo que ya me encuentro acá en los Estados Unidos, me he dado cuenta que he tomado la decisión correcta. Sí. ¿Cuánto me tiempo encuentro muy llevas contento. acá? Ya estoy año y medio. Un año y Sí. medio. ¿Y Estoy cuánto tiempo dura la maestría? 2 años. 2 años. Ya 2 solo años. te faltan 6 meses. Sí, me falta un semestre. Este todavía no acaba. Justamente me faltan 2 semanas de presentaciones y la parte más intensa, como debes recordar, en la Facultad de Arquitectura. Sí, donde no dormí. No dormís, exacto. No dormí por 2 semanas. Exacto. Pero bueno, ya después que ya estabas dudando, ¿no? Si aceptarlo o no, ya decidís aceptarla y todo eso. ¿Cómo fue, no? ¿Cómo fue venir aquí, encontrarte con esa realidad que quizás, no sé si fue la primera vez que vivías en Estados Unidos, porque ya habías vivido, ¿no? En Islas Caimán, pero era la primera vez que vivías en Estados Unidos? Ya había venido antes. Claro, nunca me había quedado por, digamos, 2 años. Claro, a vivir, No, a vivir, no. Algo interesante es, bueno, mi papá ganó una beca parecida a la Fulbright, se llamaba becas de USAID, Ujú. ¿ya? Su equivalente es Fulbright, porque ya no existen, ¿no? Y mi tío, que es justamente mayor a mi papá, él fue becario Fulbright, la SPAO, también como yo, ¿no? Ah, ok. Oh, wow, entonces en tu familia ya era normal, pongámosle, ganar una beca. Soy, digamos, segunda generación, Sí. ¿no? Segunda generación. Entonces, mi papá siempre hablaba de que, cuando nosotros vivíamos allá, ¿no? Se lo recuerda con mucha añoranza, con mucho, ¿no? Dice, pero también hemos sufrido, ¿no? Y eso me recordó cuando justamente le conté, te cuento que me han dado la beca Fulbright. Mi papá, qué increíble, chocho, ¿no? Pero también ahí me empezó a contar, bueno, tienes que prepararte, no es tan sencillo, el cambio va a ser fuerte y no necesariamente porque no estés acostumbrado a los Estados Unidos, sino porque el estudio también es bastante complicado, el idioma, los profesores que vas a tener van a ser exigentes, ¿no? La presión sobre todo, ¿no? Claro, son muchos factores donde Son tienes muchos realmente factores que se Para consideran. empezar, ser muy yo fuerte. creo que Sí, cómo vivís, ¿no? Porque me imagino allá vivís, ¿no? En Bolivia cómodamente, todo Sí, está exacto. bonito, todo bien, ¿no? Y aquí, ¿cómo fue la realidad ya cuando llegaste? O sea, ¿cómo Ok. fue buscar, no sé si vivís en la universidad, cómo fue todo ese proceso de Sí. adaptación? Lo bello de las becas Fulbright es que te dan la posibilidad de tener un tiempo de adaptación acá en los Estados Unidos. Entonces, yo vine acá y viví por 6 semanas en la Universidad de Drexel, en Filadelfia, junto a otros Fulbrighters, ¿no? Ok. Sí fue Oh. un shock porque yo en mi caso, por ejemplo, cuando venía con mi empresa, todo, por ejemplo, ellos me llevaban a los hoteles así buenos, así, 5 no estrellas. es todo, ¿no? Yo chocho ahí con mi cama enorme y demás, ¿no? O sea, cama individual, etcétera. Llegué acá y tenía que compartir la habitación con otro amigo más, ¡Wow! Fulbrighter, y había que compartir los baños, todo, porque había que tener como esa vida de Pero estudiante, incluso ¿no? la habitación, Sí, la Sí, habitación y es ser todo. estudiante cero nuevamente. privacidad, ¿no? Sí, entonces, claro, para mí al principio fue un shock,
no, tengo que admitir, pero me estaba preparando ya con anticipación sobre Claro, eso, ya ¿no? sabías que esa era la realidad. Que esa es la realidad, ¿no? Y bueno, me sirvió, pero, o sea, porque cuando llegué allá a la universidad donde estoy en este momento, Ujú. tuve que pasar por un tipo de transición también para adaptarme. Y no, pucha, no, sí fue fuerte, Sí, ¿cómo es pero valió la convivir? A pena. ver, ¿cómo es convivir en una misma habitación con otro? Sí, y O es sea, otra a cultura, esta ¿no? edad. Otra Y otra Claro, ¿de cultura, otra cultura, de dónde religión, era esa sí, persona? de Indonesia, ¿no? Zul, si me estás Indonesia. escuchando, te envío un abrazo, Oh. de verdad yo lo aprecio ¿Habla español? mucho. No, pero no, le envío un saludo también a todos mis compañeros ahí de Drexel, de la generación Fulbright del 2024, de verdad, han sido gente que de verdad a mí me ha ayudado, ¿no? Como les digo, estaba saliendo de una etapa bien difícil Ujú. eh, en mi vida, ¿no? Y lo que necesitaba era justamente eso, ¿no? Convivir con este grupo de, ¿cómo llamarlos? Estos seres humanos. Nunca había conocido personas tan humanas, tan buenos, ¿no? Claro, Tan por algo también decididos. ganaron, ¿no? Sí, y era gente tan apasionada por lo que hacía, Exacto. ¿no? El ambiente de verdad, nunca he experimentado un ambiente así, ni siquiera en la universidad, ¿no? Es Wow. Y hay gente diferente. de todas partes del mundo. Es que Sí, gente, sí, es sí. como que seleccionan a toda esta gente que tiene todo esto en común y es como, yo creo Sí, que es sí, único, sí. ¿no? No, y fue buenísimo. Conocí a gente de Chile, de Indonesia, de Laos, de Vietnam, ¿no? No, claro. De La todo el ONU mundo, tienes ¿no? ahí, toda la ONU. Y era increíble poder ver las diferencias, compartir, ¿no? O sea, yo hasta ahora de verdad los recuerdo con mucho cariño, ¿no? Ujú. Eh, Pero fue difícil, o sea, eso ya sí, convivir. al principio, pero después, cuando ya había pasado, digamos, las primeras 2, 3 semanas, yo personalmente, como les digo, yo me encariñé tanto con ellos que dije, pucha, no, estos muchachos, este grupo de verdad es gente única, ¿no? Claro, porque imagínate, o sea, eres nuevo, no conoces a nadie más, estás en un lugar que no es tu casa, ¿no? Entonces estás expuesto más de lo normal cuando vas a otra ciudad. Sí, Y sí, todo es nuevo y la gente también, y ellos están en la misma posición que tú, entonces abiertos a conectar y todo. Yo creo sí. que esa conexión es bien Sí, intensa. sí, nos volvimos como una pequeña familia. Es más, Claro. ahora, por ejemplo, cuando alguien viaja a una ciudad, siempre dice, ¿quién está ahí? Yo. Nos reunimos, ¿no? Nos comunicamos. Se ha formado básicamente ¿qué se puede decir? Un compañerismo, una hermandad, Una ¿no? familia, Una ¿no? familia, exacto. Es una familia básicamente que se ha conformado ahí. Y todos ellos es solamente con diferentes tipos de becas o la misma que tú? Ok, Fulbright tiene como variaciones, ¿no? Porque a veces Fulbright, a veces, por ejemplo, la beca para profesionales, hay becas para PhDs también, becas antes había las PAO. Es más, yo soy el último las PAO, tengo entendido, porque las PAO dejó de existir. Las PAO era una organización hecha sin fines de lucro, básicamente compuesta por docentes de Harvard y dejó de existir ya, parece que en algún momento dijeron, bueno, ya creo que ya ha servido para lo que fue hecha, entonces es tiempo de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces para mí para mí fue genial, pero pude visitar la MIT, Harvard también, ¿no? Las universidades de Brandeis y otras Ujú. también que son muy prestigiosas, ¿no? Y a nivel académico, ¿qué tan exigente es? Oh, Contanos un ha sido poquito. exigente, ¿no? Porque yo quiero hacer una maestría acá y es como que digo, wow, o sea, tendré que renunciar a mi trabajo para hacer eso porque se ve complicado, ¿no? Pienso, lo bello de Fulbright es que me permite concentrarme a tiempo completo, ¿no? Es una Claro, beca porque es una completa beca que te da, que no cubre necesitas todo. trabajar. Sí. Em, O sea, no tienes excusas. no tengo excusa. Tienes que Eso, estar en el exacto. top, top. Pero también Exacto. eso es mucha presión. Y No, es por bastante supuesto. presión, sí, ¿no? Y en un principio recuerdo que todos ahí en Fulbright hablábamos como que nos están dando tanto y todos estaban un poco nerviosos, ¿no? Porque decían, el síndrome del impostor, no sé si Ya, Claro, escucharon. Sí, sí. exacto, ¿no? Entonces era como que todos Ellos están merecemos creyendo esto, en merecemos ti. esta atención, merecemos todo esto y todos así como. Creo que era porque a pesar de que nos apasionaba lo que hacíamos, no nos sentíamos, como les digo, eran tan humanos, gente tan Ujú. tranquila, ¿no? Tan humilde en espíritu también, pero Exacto. tan dispuesta también a hacer algún cambio que yo más bien quedé inspirado. Cuando salí, como les digo, esa época estaba bastante mal, entonces esto es chistoso porque yo caminaba con mis lentes negros a todo lado.
Entonces me decían, el Gus siempre quiere verse así Cool. bien, cool, ¿no? Pero Cool, too cool for ellos school. no sabían de que yo en realidad estaba llorando, ¿no? Porque estaba saliendo de una etapa bastante así complicada. estabas de Sí, mal. estaba bastante mal. ¿Estabas como deprimido? Sí, o- también era una mezcla de Claro. varias cosas, ¿no? Como les digo, la muerte de mi tía, cosas personales que me fueron sucediendo, ¿no? Entonces yo decía, no, necesito de verdad una pausa en mi vida, ¿no? Eh, pero lo interesante es que todo eso, después de haber pasado un año, mi primer año aquí en Fulbright, básicamente fue principios de este año. Fue enero, justamente había regresado Ujú. de visitar a mi hermana en Washington, D.C. Y a su familia, y había viajado un poco ahí a Boston, ¿no? Justamente había visitado Harvard, demás, había visto amigos y demás. Fue aquí y me di cuenta que cuando me senté ahí en la mesa de mi departamento donde trabajo, me senté y de repente sentí como que se estaba disipando aquí, así mis pensamientos. De repente pude verme y dije, oh, acá estoy. Como ya estoy bien. Ya estoy bien, ya estoy mejor, de verdad. O sea, me estoy disipando básicamente toda esta etapa tan complicada que he tenido y siento que ahora puedo ver con claridad, ¿no? Y es como que, como les digo, he sentido que Fulbright para mí ha sido no solamente es un programa que me ha ayudado a crecer profesionalmente, pero también a nivel personal me ha ayudado mucho. Y también me llama la atención mucho lo que nos dijiste de lo que no te sentías bien. Era la depresión, era el cambio, ¿cómo te veías? A ver, porque es importante reconocer a veces que no todo el éxito viene de la noche a la mañana y todo es bonito, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en ti en ese momento? Ok. Saben, era una mezcla de varias cosas, la verdad, ¿no? Uno es, llega un punto tal vez a nivel profesional donde también te preguntas, ok, siento que lo estoy logrando, pero, o sea, ¿qué más? A veces hasta uno siente un tipo de estancamiento, no necesariamente porque no estás disfrutando tu trabajo, no te ves creciendo, sino porque tal vez, en mi caso, yo amo lo que hago, pero he descubierto en este tiempo también que a veces amar algo lo que haces involucra muchos sentimientos y a veces no sientes nada por lo que estás haciendo, ¿no? A ver, explícanos más. Y de repente lo que estaba haciendo en arquitectura, Ajá. a pesar de que me estaba encantando, como que no me estaba llenando, ¿no? Y a pesar que es realmente lo que yo tu siempre, pasión. Es sí, que es yo mi creo pasión, que también sí. en Bolivia, bueno, no sé si en Latinoamérica o en el resto del mundo, no sé, pero yo te puedo decir que en Bolivia a veces se le da muchísimo peso a esto, el éxito académico, el éxito del trabajo, y entonces uno le pone mucha expectativa a eso. Uno piensa como yo cuando, no sé vos, ¿no? Cuando llegue a ser docente, cuando abra el departamento de morfología, cuando termine esta investigación, voy a ser feliz. Y es como le pones ese Sí. peso a eso, y cuando llegas a obtener todo eso y lo logras con esfuerzo, trabajo, empeño, amor, todo, no te sentís lleno. Exacto. Y lo interesante ahí es que descubrí de que está bien amar lo que uno hace, pero de ahora en adelante me di cuenta de que de ahora en adelante les voy a enseñar a mis estudiantes que está bien amar lo que hacen, tienen que amarlo, pero sobre todo enfóquense en aquello en lo que ustedes son buenos haciendo, ¿no? Porque eso les va a dar también un ancla, porque siento que eso es lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Si bien tal vez lo que estaba haciendo en ese momento no me estaba llenando del todo, a pesar de que era genial, ¿no? Sabía también, pero que yo era bueno haciéndolo. Entonces me ha agarrado de eso, ¿no? Y bueno, para mí la arquitectura no es solamente una carrera, se ha convertido en un estilo de vida para mí, se ha convertido parte de mí, ¿no? Yo no me veo alguien ajeno, ¿no? He tenido colegas que me han dicho, no, arquitectura, decepción y todo, ¿no? Pero en mi caso, yo me siento muy orgulloso de ser arquitecto, ¿no? Es parte de mi identidad. Y ese tiempo justamente también murió mi tía, ¿no? Mi tía fue mi segunda madre, la señorita Vilma Alcócer. Ella me enseñó a leer y escribir. Yo, a diferencia tal vez de la gran parte de los demás compañeros que he tenido en la universidad, yo he empezado de muy de atrás. Yo tenía 8 años, casi 9 años cuando aprendí a leer y escribir. Oh, ¿por qué? Y es una historia bastante larga, Tenemos pero, tiempo. sí, pero
Lo interesante es que los profesores se dieron cuenta, mis papás también se dieron, claro, todos asustados, ¿no? Porque yo estaba pasando a tercer grado. Oh my God, pero sí pasabas, pero no. Sí, pasaba, pero no sabía leer y escribir. Entonces dicen, ¿cómo has llegado aquí? Sí. Y yo, claro, yo también miro atrás y digo, tal vez por eso soy bastante bueno observando, ¿no? Observo bastante bien. O sea, lo hacías por lógica, pero no era necesariamente que sabías Que sabía leer leer y escribir, sí. Y claro, todos asustados, mis papás, te vamos a cambiar de colegio, pero estábamos justamente terminando el año escolar. Faltaban como 4 o 5 meses, ¿no? Para acabar el colegio. Mis papás decían, su hijo va a repetir, va a tener que volver a primero básico, ¿no? Y todos eran asustados. Y fue ahí donde mi tía, que es maestra, ¿no? Y es muy conocida ya en Cochabamba porque ella fue directora del Colegio Buenas Nuevas, ¿no? Y la recuerdan muy bien ahí, ¿no? Pero ella dijo, yo soy maestra, ¿no? No puede ser de que mi sobrino no sepa leer y escribir. Entonces, por un periodo justamente esos periodos de 4 meses, para mí fueron una eternidad. Todavía lo recuerdo y creo que he quedado traumado de niño, pero O sea, me concentré intensivamente, me enseñaron a leer y escribir. Mi tía, ¿no? A través de un método que era el de Marcelino, esas épocas, me enseñó a leer y escribir. Y es por eso que tal vez yo valoro tanto la educación, ¿no? Creo que en algún momento les comenté también un poco de mi pasado, ¿no? Mi familia, desde mis abuelos, ellos conocieron la pobreza, ¿no? Es más, mi abuelo vino de una comunidad, ni siquiera del pueblo de Popó, sino de una comunidad en las periferias del pueblo de Popó, en la ciudad de Oruro, ¿no? Era el año 52, justamente con esto de la revolución que hubo en Bolivia. Mi abuelo dijo, necesito que mi familia tenga un futuro. No puedo ver un futuro aquí, ¿no? Entonces, básicamente agarró a sus hijos, a su esposa en un burrito y cargando a mi papá, que tenía 8 meses de nacido, emigraron a la ciudad de Oruro, ¿no? Y llegaron a básicamente a una habitación hecha básicamente con adobe y ahí empezaron, ¿no? Y mi abuelo se dedicó al comercio. Me contó, obviamente, muchísimas cosas por las que tuve que atravesar. Ser inmigrante en la ciudad es terrible, porque todavía en el campo ellos tenían formas de sobrevivir, ¿no? Ellos siempre me cuentan, vas hasta de raíces, puedes hacer sopa, pero ahí en la ciudad no teníamos ni para producir raíces, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos sufrido, queríamos volver, ¿no? Ha sido bastante difícil. Y mi papá todavía recuerda eso, ¿no? Mi papá, porque vivió todavía ese periodo, mi papá dijo, yo vi como de la pobreza salimos, ¿no? Entonces yo soy una persona muy consciente, ¿no? Y siempre he creído en los legados, ¿no? Inclusive mi mamá me hablaba del legado de su familia, ¿no? Entonces yo he nacido, como les digo, bajo esa conciencia. En el caso de mi mamá, por ejemplo, ella es Alcócer, entonces ella viene de la familia del Monseñor Alcócer en Sacaba. Él básicamente fue monseñor que ayudó a construir la catedral de Sacaba, entonces él tiene ahí hasta su figura, ¿no? Su estatua. Yo siempre he sido una persona muy consciente, ¿no? Por ese sentido, ¿no? Y como les digo, la influencia que he tenido de mi tía, de mi papá, ¿no? De ver el Cuerpo de Paz, cómo ha influido también. Y para mí era increíble ver en el trabajo de mi papá cómo los americanos, gringos, ¿no? Como los llamamos en Bolivia, llegaban a Bolivia y se iban a comunidades donde a veces no había ni electricidad. Sí, no, me has hecho recordar porque yo los conocí. Yo fui a la universidad en Sucre. Ya, ok. Y en Sucre llegaban muchísimos voluntarios del Cuerpo de Paz. Sí. Ya yo estaba en la universidad. O sea, eso fue lo que yo viví con ellos, porque después de unos años lo cortaron, ¿no? Sí, no sí, hubo lo más, cortaron, se terminó. Exacto. Pero, o sea, ver eso, cómo viven su vida, cómo hacen, o sea, puedes hacer eso en el mundo también, ¿no? Y como decir, wow, Bolivia, somos un país que necesitamos ayuda con eso. Bueno, y eso te recuerdo que fue hace 10, 15 años, 20 años atrás, ¿no? Exacto. No habían las redes sociales, no te enterabas qué pasaba en el otro lado del mundo, ¿no? Y entonces esa era tu burbuja, y entonces que venían los de Cuerpo de Paz y los mandaban. Yo recuerdo que me hice un amigo. La verdad, si me escuchan los de Cuerpo de Paz un día, me gustaría volver a encontrarme con ellos porque no había Facebook. Sí. No había Facebook, todo era email, ¿no? Entonces, la verdad, como dame tu email, ¿verdad? No tengo más contacto con ellos, pero los recuerdo a cada uno de ellos. Y yo recuerdo que había un chico que es de aquí, que tenía una amiga y él es medio checo, ¿no? Pero se fue de Cuerpo de Paz. Y lo mandaron literal a un pueblito, una villa. Y yo me fui con él. Y tenías que caminar
9 horas. Y yo feliz, no Sí, sé sí. en qué momento yo le dije, yo quiero ver y quiero, o sea, era muy Quiero curiosa. vivir lo que tú estás viviendo. De Sucre, Sí. me dice, sí, estoy en Sucre el fin de semana y luego me vuelvo a, no recuerdo el nombre del pueblito. Me fui, me dice, ponte zapatos cómodos, yo feliz. Yo no veía la bendita hora de llegar. Sí, Y llegó sí. y vivía literal en una casita de barro y se cocinaba ahí con leña. O sea, era realmente algo que me hace hecho recordar ahorita que lo había olvidado de mucho tiempo Ujú. y a eso ellos iban. O sea, ¿quiénes son esos? O sea, por eso también al americano que conoces, que conocías allá en ese tipo y vienes aquí, conoces los americanos que están aquí, hay una una gran Hay un diferencia. choque. Sí, sí. Hay Ajá. mucho. Eso es muy Entonces cierto. yo recuerdo, tengo los recuerdos de esas personas y eran jóvenes, Sí. como de mi edad, porque Muchos de salíamos de ellos recién fiesta. salidos de la Sí, universidad, 25, jovencitos. 24, Y 23 no, años. aprendí mucho de ellos. Y eso creo que influenció también de la manera para mí, para poder salir de... Exacto. Ese intercambio, Ya, ¿no? De conocer otras culturas y darte cuenta y decir, exacto. ellos también son seres humanos, ¿no? O Yo sea, también puedo. sí, si Sí. ellos pueden, ¿por qué no? Y era chistoso porque, por ejemplo, muchos de ellos, como acá estaba compartiendo, sí, es verdad, o sea, venían, yo, por ejemplo, con mi papá llegamos a una comunidad, no recuerdo el nombre exactamente, era en Oruro. Estaba el voluntario ahí, llegábamos, era de día, hablábamos, sí, sí, esto, sí, sí, sí. Solamente por el día fuimos, ¿no? Y después teníamos que volver a la ciudad de Oruro. Pero él dijo, estoy contento. ¿Por qué? Porque después de haber vivido ya aquí 2 años o algo así, justamente antes de que me vaya, están trayendo la electricidad. Sí, no había ni Y no había electricidad, ni no había electricidad. nada, Y, O sea, nada. vela. a Sí. vela, sí, y él tenía ahí una pequeña lámpara hecha para diésel, Sí, ellos creo, o algo están todos así. preparados, todo, pero no hay eso. Y ahí No, te das cuenta, sí. wow, o sea, y estas personas, ¿quiénes son? Sí, y ellos Vienen y estaban nos ayudan. contentos, ¿no? Ellos De ayudar, felices. sí. Inclusive muchos de ellos terminaron casándose con Ya, alguien de la ya. comunidad, que era bien interesante, No, y ¿no? aprendían quechua. Sí, Se aprendían sabían, quechua, yo sí, era sí. como, yo soy una idiota, yo aquí y solo hablo español, digamos. Sí, Ellos venían y hablaban español y se aprendían quechua. O sea, fue realmente Wow. muy lindo ver eso, sí, ese programa que había. La verdad no sé, no recuerdo cuándo lo cortaron. ¿Tú te sí, fue recuerdas? por el 2000, tal vez 9, 2010 también. Claro, con lo de Evo Sí, Morales. justamente con el cambio de gobierno, todo, decidieron sacarlo, ¿no? Yo recuerdo esos días y no voy a mentir que ha sido una de las cosas más tristes de ver, porque como yo había vivido también, miren, de niño el impacto que me hizo, como les digo, estos voluntarios profesionales Ujú. llegaban de la nada, sin esperar nada, y venían y te ayudaban, de verdad, Sí. y hacían algún tipo de intercambio cultural para la gente de la comunidad. Para muchos de las comunidades eran el primer extranjero que veían En en su su vida. vida, sí, decían, ¿por qué eres tan blanco, digamos, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué tienes tus ojos de otro color, digamos, ¿no? Wow. Te hace Sí. de verdad creer de que el Me mundo había es olvidado de grande. verdad esos recuerdos que tengo, era muy Sí, lindo. O sea, me encantaría volver a encontrar a estas personas. ¿Qué harán de su vida? Eran jovencitos, sí, como uf, nosotros. eran bien jovencitos, sí, sí. Sí. Y yo básicamente viví bajo esas, ¿no? Esas Ujú. influencias. Y ahora que mencionaban, a mí me llamó la atención que mencionaban que, no sé si a vos te pasó igual eso, que quizás esa gente que conocías allá no tenías esa impresión de, cómo son los americanos, cómo son los gringos, los estadounidenses, y luego venir acá y quizás encontrarte más, como en todo el mundo, ¿no? Como en cualquier país, diferentes tipos de gente como sufrieron ese choque, como a los dos, les pregunto. Y yo no tuve tal vez un choque tan cultural en ese sentido. Lo que sí tal vez me chocó después de que llegué a Estados Unidos, era un día estaba en el metro. O sea, vi los edificios, todo, no me causó tanto impacto, ¿no? Lo que sí me causó impacto fue ver a una persona morena con una radio de estas grandes, caminando así, moviéndose así Boombox. despacio y sí. Y cuando lo vi, ¿no? Yo quedé y dije, ¿Qué pensaste? ahí sí fue como, esto sí es un shock cultural, digamos, ¿no? Porque esto No lo vi se ve en en Bolivia. películas, eso Ajá. no se ve en Bolivia, ¿no? Y estaba vestido como en las películas, ¿no? Así con sus cadenas, ¿no? Así moviéndose hasta despacio a veces y luego seguía caminando y luego otra vez se detenía, pero con la radio grande, ¿no? O sea, Ya, el y era como, boombox. sí, Como de era como, Vice wow. City. Sí, sí, textual. Y yo dije, ay, caramba, sí, ahora sí siento que estoy en los Estados Unidos, ¿no? Eso fue lo que, bueno, Ya no, para impactó. mí yo creo que ha sido como
Tal vez no el primer año, el segundo año, porque vine con la gente con la que Viniste con un te programa relacionas, específico, ¿no? ¿no? O sea, también hacen eso, porque yo vine con un programa de au pair, que también era como una familia americana, ¿no? Oh, ya, ya. Entonces, estás envuelta casi en todo lo mismo, que me imagino hubiese sido muy diferente que yo viniera por mí sola y ya lanzarme, ¿no? A Claro, buscar como yo. trabajo, que tal vez tú lo tuviste Claro. y ese hubiese sido un choque. Si tú conoces a esas personas que van allá y están ayudando y esas los ves así, porque es como, wow, yo también puedo hacer. Y vienes acá y ves a otras, estos que Claro. no son lo mismo, hubiese, pero ahora lo entiendo, ¿no? Y lo veo diferente porque ya conozco la cultura de Claro, aquí. sí. Para mí, o sea, yo que vine igual así, como no vine con ningún programa, vine como turista a buscarle a la vida. Para mí, más que un choque como de la gente gringa, yo creo que también me relacioné mucho con gente de diferentes países, entonces fue más eso, la multiculturalidad. Y claro que el choque más grande es como el individualismo, ¿no? Como Sí, que sí. eso, que como que siento que aquí es como cada quien ve por sí solo, lo cual que al principio a mí quizás no me costó mucho, o sea, lo vi, oh, wow, así funciona y como me adapté rápido porque no sé por qué yo desde Bolivia como que pensaba como cada quien ve por sí Sí, solo sí. sería mejor, ¿no? Pero obviamente tenía esto en mente de las reglas sociales, de qué hacer. Y yo creo que un poquito lo he perdido ahora. ¿Por qué? Porque claro, es una sociedad más individualista, ¿no? Que no sé, tiene sus pros y sus contras. O sea, no puedo decir si es mejor o peor, ¿no? Pero sí, es como diferente. Sí, yo tengo aquí una historia bien chistosa. Okay. Justamente mi tío, que ganó la beca Fulbright, la SPAO también, es de uno de los 70s, ¿no? Él sí tuvo un choque cultural bastante fuerte y él, recuerdo que en algún momento me lo comentó, porque esas épocas, dice, Bolivia era diferente y los Estados Unidos también eran muy diferentes. Lo que pasó fue, dice, ustedes nunca van a vivir el shock que yo he vivido, ¿no? Yo le dije, ok, y me lo describió. Yo, de Oruro a La Paz, ¿ya? Llegué al aeropuerto del Alto y de repente estaba entrando al aeropuerto y de repente se abrieron las puertas y me quedé ahí mirando y dije, ¿quién me ha abierto? ¿No? ¿Quién me ha abierto? Alguien me está siguiendo. Sí, alguien, ¿qué ha pasado? Y ahí se quedó y luego cruzó de asustado de que en cualquier momento se pueda cerrar, digamos, ¿no? Y dice así, o sea, imagínense el shock cultural ahí en su propio país, ¿no? Pero luego, después me contó, la gente me miraba raro porque después yo estaba caminando por las calles y me quedé así, mirando, no lo podía creer con mi boca abierta, así, y era porque había visto la televisión a color, ¿no? ¡Wow! Entonces yo ahí quedé así como, no lo puedo creer, así, tío, no lo puedo creer. Y mi tío me cuenta, sí, me pasó eso y tiene otras historias más, ¿no? Pero, o sea, ese tipo de shock cultural en el pasado era el que se Claro, que tenía, es un ¿no? cambio, o sea, vienes de un pueblo a veces, ¿no? Sí, A una sí, ciudad a una grande y ciudad eras grande. como, wow, ¿qué es esto? Sí, sí, de verdad, ¿no? Y estamos hablando de una época donde Bolivia todavía estaba en una fase de Sí, yo creo desarrollo, que ¿no? hoy es como menos posible que pasen así grandes choques por el tema de la globalización, Sí, ¿no? exacto, Porque Redes ya todo se exacto. ve por sociales. internet, ya Sí, todo es como que todo el mundo conoce, aunque no estuvo ahí, ya conoce muchas sí, cosas, entonces ya es como Y difícil. la sí, gente viaja bastante sí, hoy en sí, hoy día, en ¿no? día, Sí, 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 hoy sí. en día es como más accesible, más fácil, es como, no sé, yo creo que alguna vez lo leí, estamos en el mejor momento ahorita del Sí, de mundo verdad. como para cumplir nuestros sueños. Creo Ujú. que ahora más que en cualquier momento todo es posible, ¿no? Sí, Como eso es muy nosotros que cierto. queríamos hacer este podcast y Y aquí aquí estamos. estamos. Sí, buenísimo, muy Pero bueno. bueno, ahora avanzando un poquito más, quisiera que nos hablé y nos contés qué es Merch, porque ya nos contaste ahorita que estás como terminando tu maestría, pero también, o sea, sabemos que estás con este proyecto, ¿no? De Merch. Sí, bueno, Merge es parte también del proyecto de vida que presenté pues, justamente para aplicar a Fulbright, ¿no? Oh, sí, es Sí, parte de él. de algún modo es, sí. O Ok. sea, no es que lo mencioné porque no teníamos nombre siquiera, ¿no? Pero dije, mi objetivo es desarrollar conocimiento, ponerlo en práctica, probar ese conocimiento para nuevamente crear más conocimiento, ¿no? Y El que sea ciclo. un ciclo, ¿no? Y que esté casado de ese modo. Eh, Merge es una empresa que está fundada en Panamá, es una empresa nearshore offshore, ¿no? Si bien obviamente ofrece servicios también en el área de arquitectura en diferentes países, está enfocada en otras áreas también, no solamente arquitectura, sino también la informática, diseño gráfico, marketing, ¿no? Business.
¿no? Negocios y todo eso. Obviamente trabajamos con recursos humanos de Bolivia. Yo creo en Bolivia, creo en los profesionales bolivianos. Yo he sido formado en Bolivia. Acá me está yendo muy bien, ¿no? En los estudios me está yendo muy bien. De verdad, he comprobado que lo que se me ha enseñado ahí en la universidad tiene validez. Yo aquí personalmente lo estoy viviendo, lo estoy poniendo en práctica, ¿no? Y obviamente lo estoy complementando con nuevo conocimiento. Y es por eso que creo en los recursos humanos profesionales bolivianos, ¿no? Y lo que puedo decir es, nuestro objetivo en este momento es formar una red de profesionales con los que podamos trabajar a nivel mundial, como también generar una red de profesionales en diferentes áreas y de diferentes trasfondos también en Bolivia, ¿no? Lo que queremos es, obviamente, estar en medio para poder unirlos, ¿no? Y poder trabajar juntos. Buenísimo. Yo creo que, bueno, esto lo dejamos para el próximo episodio porque vamos a invitar a tu socia, ¿no? Sí, estamos. Para poder Adriana, hablar más sí. y conocer de Merch. Entonces, ¿Sí? bueno, pero ahora, ¿qué sigue para Gustavo? Wow. Sigue. Bueno, lo primero es, nunca he dejado de soñar. Siempre he sido soñador. Siempre voy a seguir siendo soñador. Yo amo la creatividad, amo la arquitectura, entonces algo que siempre digo, pero que algunos creo que se asustan cuando les digo, es yo personalmente pienso que voy a morir trabajando, no voy a morir. Yo no creo en eso del retiro, yo amo tanto lo que hago que voy a morir haciéndolo, ¿no? Pero lo que quiero sobre todo es dedicar estos siguientes 20 años a Merge, ¿no? Y dedicar también mi tiempo a seguir creciendo, ¿no? De forma profesional, personal, ¿no? Obviamente formar una familia, ¿no? Que es uno de mis objetivos ahora primordiales, ¿no? Justamente este año cuando vino, como les digo, este momento de me senté y de repente como que se empezó a disipar toda la niebla que tenía en mi mente y era como que ahora me estoy reconociendo nuevamente a mí mismo, puedo verdaderamente seguir adelante, ¿no? Tengo que tomar ya decisiones, sí o sí. ¿Qué quiero en mi vida en este momento, ¿no? Tanto a nivel personal, profesional, como también a nivel espiritual. Entonces fue ahí donde básicamente los primeros 6 meses de este año fue arreglar ciertas cosas que tenía en mi vida pendientes, ¿no? Y dije, no puede ser esto más, ¿no? ¿Cómo qué? Uno es conmigo mismo, he aprendido a perdonar muchas cosas. A ti mismo. A mí mismo, sí. Bueno, yo también soy una persona muy cristiana. Soy muy... considero que tengo una fe sólida, a pesar de que estos años pasados, podría animar a decir, he dudado mucho, ¿no? He puesto de verdad en cuestionamiento mi fe y mis bases cristianas. Por diversos motivos. ¿Sigues alguna religión? O Sí, soy cristiano, evangélico, ¿no? Evangélico. Sí. Obviamente el trabajo estaba overwhelmed completamente, ¿no? O sea, me vino un tiempo de burnout también, ¿no? Con tanto trabajo, la presión también, de repente es como que sientes, lastimosamente a veces uno también, yo me considero bueno profesionalmente, porque el tiempo que he estado en Bolivia nunca he tenido que ir a mandar CVs, digamos, trabajos, ¿no? Siempre, de algún modo siempre se han contactado conmigo, me han dicho queremos trabajar contigo. O sea, nunca tuviste el programa de buscar un trabajo, de ir y tocar puertas. No, algo completamente diferente a Merge en este momento que ahora tengo que enviar, ¿no? CVs para que vayan viendo lo que hacemos, portafolios y demás, ¿no? Pero ha sido un trabajo ahora bastante arduo, ¿no? En ese lado, tratar de reconstruirme también a mí mismo, ¿no? A nivel personal. Y obviamente, ya finalizando el semestre pasado, fue cuando dije, tengo que dar un paso de fe, ¿no? No es que puedo esperar a que las cosas sucedan, tal vez. He aprendido algo que le dicen el tiempo de Dios. He aprendido a comprender eso, ¿no? Y fue ahí donde también dije, no, ya tengo que dar el paso de fe y si quiero formar una familia, pues bueno, o sea, tengo que, ¿verdad? Ustedes me conocen, ya han debido ver que soy una persona bastante seria, ¿no? Y cuando me propongo algo, de verdad lo hago, ¿no? Se ha aprendido justamente a que si tengo que hacer algo, si quiero una familia, tengo que dar el paso de fe. ¿Cuál sería ese? ¿Buscar pareja? El primer paso? El paso de fe era mirar a mi alrededor
invitar a alguien a salir. ¿Me entiendes? Buscar pareja, ¿no? Claro, Claro, porque ¿cómo vas a tener una familia si no sí, tenés una claro. pareja para empezar? Exacto. Entonces eso era el primer paso que había que tomar, ¿no es verdad? Y O sea, vos dijiste no voy a ir por las apps. Vos dijiste No. a ver a mi alrededor a quién conozco. a ver, yo de esto podríamos hacer otro podcast, ¿no? Porque de verdad tengo una historia así para contarles que incluye también, ¿qué se llama? Las redes sociales, apps, digamos. Ah, ok. Sí estabas en apps. Sí. Ah, ok. No entré porque verdaderamente quería, digamos, no sé si escucharon, pero una vez hubo eso de mi foto en Tinder, como es en Facebook, en LinkedIn, y fue como un meme. Entonces Creo que sí. Entonces dije, ¿qué es Tinder? Entonces entré, creí que era una extensión de Facebook. Entonces ahí obviamente decía, pues subí fotos tuyas, ¿no? Y claro, no la entendía. Entonces yo solamente la movía de lado al otro y después lo borré. Pero mi perfil seguía ahí. ¿Tuviste un match? Claro. Sí, ¿tuviste algún match? Sí. Y después cuando me dijeron... Charlando, pero él no sabía qué era. Y después me explicaron cómo funcionaba y les dije, no, pero ya lo borré, ¿no? Ah, hiciste tu perfil? Le dije, ¿hiciste Sí, tu perfil? claro que sí. ¿Y lo borraste tu perfil? No, entonces debes seguir ahí. Ajá. Pues claro, curiosidad es toda una historia. Y seguía ahí. Y seguí ahí. ¿Pero tuviste alguna cita? Sí, ¿Y Sí. qué tal? bien. Bien. Fue algo interesante, sí. Como les digo, está para otro podcast de Ok. entrada. Pero en resumen. O sea, algo que no les conté es que yo, por ejemplo, en mi caso, yo decidí no salir con nadie a partir de mis 16 años. Oh my Sí, God. ¿no? Y Vos llegué dijiste no hasta parejas, digamos. hasta mis 35, ¿no? O sea, de ahora no salí. Claro que siempre hay alguien que llama tu atención, ¿no? Claro. Siempre dices, oh, O sea, pero nunca ves algo. estableciste una Exacto. relación. Sí, no. Durante todo ese tiempo dije, no, o sea, tal vez a mis 16 años estaba con una novia, ¿ya? Y cuando terminamos con ella, en mi mente dijo, siento que esto es como para niños, ¿no? Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Personalmente siento que tengo mejores cosas que hacer, ¿no? Entre esas, ni siquiera sé si voy a ser arquitecto así. Claro. Amo la arquitectura, pero no sé si voy a convertirme en arquitecto, ¿no? Entonces dije, mejor arreglo todo esto, ¿no? Mejor me enfoco. Me enfoco en mí mismo, ¿no? Y personalmente he tratado de hacer eso hasta Qué mis bueno. 35. Bueno, Fue es en una Caimán. estrategia. Sí, pero La fue en mitad de tu Caimán. vida. Sí, fue en las Islas Caimán. Me recuerdo que estaba ahí con mi compañero de trabajo. Estábamos en la playa, ¿ya? Estábamos sentados viendo el atardecer, ¿no? Bellísimo. Decimos, Romántico. wow, ¿no? Entonces ahí nos vemos con mi amiga, entonces ahí nos empezamos a apartar. ¿no? Nos hace Vámonos falta allá. algo. Sí, entonces nos sentamos ahí y fue ahí cuando de repente empiezas a ver ahí, ¿no? Gaviotas juntas, ahí parejitas, dos niños jugando, ¿no? Entonces ahí dices, tengo que arreglar mi vida en este momento. Creo que ya es tiempo, ¿no? O sea, y claro, también en esas épocas ya me estaba sintiendo mucho más cómodo como para decir, no, ya, o sea, ya estoy trabajando, Claro. tengo algo que ofrecer, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿No? Pero sin duda tengo que arreglar mi vida porque como no había salido tan bien, lo que hice fue empezar a leer libros al respecto, ¿no? Leí libros de todo tipo, ya también yo típico tal vez chico que quiere aprender, entonces empiezo a leer Nervos, libros. dijiste, a ver cómo buscar pareja. Sí, ¿Qué cómo buscar necesito pareja, saber? sí, qué hacer en las citas, qué no hacer, digamos, ¿no? O sea, pero me encanta que digas eso porque yo cuando la gente me dice, no, ay, es que no tengo pareja, es que no sé qué, no sé cuánto, yo les pregunto así seriamente, ¿estás dispuesto ahorita? O sea, si aparece alguien en tu vida a tener una relación y ponerle el esfuerzo, el tiempo, esto, lo uno y lo otro. Y cuando haces esa pregunta te das cuenta que en realidad mucha gente no está dispuesta como que Sí, eso es verdad. Eso es muy cierto. realmente Sí, sí. decir sí quiero pareja, ¿no? Y con todo lo que implica, o sea, pero fue bueno que vos fue como que te pusiste en la tarea y sí apareció la pareja que tenés ahora. Sí, exacto. ¿Tienes ¿Cómo? estás en pareja? Sí, tengo una novia en este ¿Y fue la momento. primera vez que saliste con una chica de Tinder? ¿O? No, ella No fue ella. No fue No ella. fue ella. No, no. Ah, ok, solo, ok, ok. solo dijo, me fue bien. Lo que pasó fue, o sea, como les digo, salí de toda una etapa complicada. Ya, yo la verdad nunca he empezado algo en broma, ¿no? Y justamente lo que me pasó en años pasados siempre ha sido porque lo he tomado cosas también muy en serio, ¿no? Pero en este caso dije, bueno, ya miré a mi alrededor, ¿no? Y claro, estaba de repente encontré a mi novia actual, ¿no? Se llama Saraí. Y
empezamos a coincidir. Algo que a mí me llamó la Pero atención. ¿cómo la encontraste? O sea, Bueno, nunca la vi, la verdad, como más que una amiga en un era sitio. una amiga del Era una pasado. amiga, sí, era alguien Conocida. conocida. Sí, alguien que yo ya Ok, conocía ok. por años, ¿no? Pero De Bolivia. de Bolivia, sí. Ya. Pues yo, la verdad, no, Claro. nada, digamos, ¿no? Yo no Ujú. la, no la había Porque visto estaba como más. cerrado a esa parte. Claro, Sí, yo no, creo que estaba estaba cerrado completamente y una vez cerrado. abriste Sí, sí. eso ya es como que te pones otras gafas de Ujú. Sí, pareja. exacto, como de parejas, ¿no? Y dices, no, ya. Entonces, pero lo interesante es que, por ejemplo, ya, y en algún momento empezamos a conversar, como que había el interés, ok, pero le dimos tiempo, ¿no? La verdad no fue hasta este año, digamos, ¿no? En Ujú. agosto, que coincidimos en Miami, ¿no? Y que dijimos, Oh, bueno, wow, porque no, o sea, no, vos ya estabas viviendo Claro. acá. sí, yo ya estaba viviendo Y acá. ella ya. Sí, y algo que a mí, lo que me llamó la atención fue justamente que le dije, mira, te voy a ser honesto, que sigue en un futuro para mí. Obviamente quiero volver a Bolivia, quiero seguir haciendo los proyectos que Ujú. estaba haciendo, quiero dedicarme a esto, merch, seguir trabajando, ¿no? Pero a la vez también, yo le dije, hay la posibilidad de hacer un doctorado, ¿no? No sé qué voy a hacer, todavía no he tomado una decisión, pero tal vez significa que voy a estar acá todavía un buen tiempo, ¿no? Pero algo que a mí me gustó fue que me dijo, te puedo esperar, ¿no? Y yo, Oh. Wow. ay, caramba, dije. Sí, Vos dijiste, se pone Sí. No, serio, o sea, se pone serio. yo no lo dije con la intención de desanimarla, pero que pise la realidad, Claro. digamos, ¿no? Porque no es Claro, sencillo, ¿no? ser honesto, ¿no? Ser honesto, ¿no? Entonces, simplemente cuando me dijo eso fue como que algo que me hizo clic, ¿no? Y dije, ah, no, ok, Aquí es. aquí, si está dispuesta a esperarme, entonces verdaderamente Claro. esto es algo, ¿no? Que Ay, qué puede bueno. funcionar, ¿no? Y claro, en este momento la distancia obviamente es complicada, pero estamos haciendo lo posible para vernos la mayor cantidad de veces que Mm. podemos, de vernos, ¿no? ¿Y Sí. tú vas a Bolivia pronto o no vas hasta que terminas todo el... Bueno, mi plan era viajar este fin de año, pero no se pudieron, no Los pude planes no funcionan. concretarlo, sí, por varios motivos. Desde mi tesis, también las fechas justo que estaba pensando viajar justamente por el tema de los boletos, no fue aprobada, Ujú. ¿no? Entonces tuve que, por el programa Fulbright, ¿no? Porque tengo que estar aquí en determinadas fechas, sí o sí, sobre todo cuando empieza el semestre, ¿no? Entonces, me quedé acá, ¿no? Y estoy aprovechando por eso de viajar, conocer más los Estados Unidos y Wow, me Ya, me ya. encanta cómo has sido sincero y la verdad yo creo que ese es un muy buen, no sé si consejo, pero para mucha gente, o sea, que quiere, o sea, ya en su vida se siente listo para tener pareja, como abrirse a esa posibilidad, ¿no? sí. Claro, Sí. a ti te gusta estructurarte. Tú, ya. Es que yo creo que sí, también es que necesitas sí. estar abierto. En la vida. Sí, sí. No, pero por Uno supuesto. tiene que estar abierto y Porque yo dispuesto, sí. igual, o sea, en mi experiencia Ya. yo de verdad era como que, no, cero relaciones y en el momento que yo dije fue como que, ¿sabes qué? O sea, como que empecé a sentir como que sí quiero una relación en mi vida. Fue ahí donde yo también como que empecé a buscar eso, pero ya como que con otros ojos, no sé. Sí, exacto. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he visto las cosas en serio, ¿no? Inclusive, justamente, yo siempre he pensado, si voy a iniciar algo con alguien, tiene que ser serio, ¿no? Y siempre lo he tomado con esos ojos, ¿no? Si bien en algún momento he empezado a salir con alguien, ¿no? Y yo siempre, como les digo, siempre lo veo de forma seria, ¿no? Digo, hay posibilidades, no hay posibilidades, ¿no? A veces uno tiene que decir no porque no quiero, no esté interesado, sino porque hay algo dentro de eso que te trae paz, ¿no? Que te trae tranquilidad, ¿no? Entonces Sí, ahí donde y no sabes es que... el tiempo correcto. Y no es el además. tiempo Tú no correcto. estás en- Y ahí viene lo Ujú. que les decía. He aprendido lo que es el tiempo de Dios, ¿no? Los tiempos de Ah. Dios Los son tiempos de perfectos. Dios son perfectos. Todos hablaban de eso, pero no ha sido, como No les digo, sabía. hasta este año que verdaderamente he empezado a comprender eso, ¿no? Dicen, Dios obra de formas que uno no comprende y no digo que sea fácil, ¿no? Como les digo, en mi caso, para Ujú. tratar de comprender todo eso tuve que pasar por todo un proceso personal muy intenso, ¿no? Pero que verdaderamente ha tenido... Ujú. ¿Y cómo ¿no? pudiste salir de eso? O sea, ¿fuiste al psicólogo o algo o Busqué fue ayuda, solamente? sí, tuve que ir a doctores, eh, tuve que... Pero vos, o sea, ¿sabías que lo que tenías era quizás depresión, ansiedad o solo te Al sentías principio, sí, confundido? no, al principio no sabía qué era, porque Ujú. la verdad yo nunca he tenido estos problemas, ¿no? O sea, Ujú. Pero ¿cómo te sentías? ¿cómo describir? Es como que tienes tanto dolor dentro tuyo, Una pena, ¿no? una
pena, sí, sí, es una pesadez sumamente profunda, ¿no? Y también yo personalmente he sentido que era también por no perdonar, ¿no? Sentía que necesitaba perdonar, ¿no? Pero cuando hablas de ese perdón, ¿qué? Perdonar a ti por... Sí, también a mí. Era, o sea, muy duro. Era, por ejemplo, haciendo una lista, era perdonar, por ejemplo, uno, a Dios, ¿no? Porque, claro, yo dije, por tanto tiempo, digamos, he estado dedicado a ti y estas cosas me están pasando ahora, ¿cómo es posible? ¿No? Ah, Había que empezar por Dios primeramente, ¿no? Mm. ok. Después, obviamente, miraba y era yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también en su momento no había tomado decisiones correctas, ¿no? En mi pasado, ¿no? Cuando era adolescente, ¿no? Decía, no, pucha, necesito pedir perdón a Dios verdaderamente, perdonarme a mí mismo porque no supe actuar en el momento adecuado, no supe hacer las cosas en el momento adecuado, ¿no? Y después me di cuenta que obviamente tal vez dejas de hablar con ciertas personas, te das cuenta que también te han afectado, desde personas que tal vez has querido mucho, como también personas que te han lastimado, ¿no? No puedes obviamente ese rato comunicarte con ellas, me has Claro. lastimado, pero te perdono, ¿no? O sea, lo mejor es perdonar, Tú ¿no es verdad? mismo. Exacto. Entonces, y hay personas que a veces te lastiman que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Te dicen algo, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, yo O que recuerdo- vos igual lastimás, ¿no? Y no podés escribir, ay, y ahora recién me doy cuenta de hace que te he años. lastimado, ¿no? O sea, sí, o sea, pero como les digo, hay que pasar por ese proceso, digamos, ¿no? Y eso es lo que les podría contar con respecto a lo que me ha pasado este año, ¿no? Y como Fulbright me ha ayudado a básicamente a, no solamente, bueno, es una oportunidad sin duda profesional, pero también me ha ayudado a crecer de forma personal y también espiritual. No me ha dado el tiempo suficiente como para que yo pueda básicamente nuevamente levantarme, ¿no? Y estoy por eso muy agradecido, de verdad. Claro. Wow, suena como una experiencia como única y Sí. seguramente la vas a recordar. Y bueno, yo creo que con eso terminamos porque vamos ahora a hablar en el próximo episodio más de merch, no se lo pierdan. Y bueno, ya saben, a nosotros síganos en todas las redes como de Jungla Jungla y puedes decir por favor tus redes. Sí, pueden buscarme en Instagram. Estoy con GA Arc. Pueden buscarme también en Facebook con nombre Gustavo Ancalle o en LinkedIn también con Gustavo Ancalle. Y aprovecho la oportunidad simplemente para enviar saludos a mi familia, mis profesores por su paciencia, ¿no? A mis compañeros también de la universidad, amigos también y a toda la familia de Merge, ¿no? Y a todos aquellos también que tuvieron confianza, ¿no? En que ese niño que todos veían con muchos problemas ha logrado seguir adelante. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por venir y hablar con nosotras. Fue un placer. Y me despido con una pregunta para ti. En todos estos sueños, todos estos logros y que aún estás trabajando, por lo que aún estás luchando, ¿te ves en Bolivia ayudando a otros? Sí, definitivamente. Definitivamente. No veo un futuro donde no incluya Bolivia, ¿no? Conmigo. Ya sea lo que me toque decidir, que tengo que tomar ya una decisión hasta enero de qué voy a hacer en el próximo año. Decido lo que decida, Bolivia siempre va a estar conmigo, ¿no? Y siempre voy a estar apoyando allá, ¿no? O sea, si estoy acá, de algún modo voy a estar haciendo algo también en Bolivia, ¿no? Bien. Sí. Muchas gracias por eso. Sí. Porque yo creo que Bolivia necesita apoyo por tanto talento y tanta carencia que a veces no se pueden, o sea, ¿por qué no crear nuevas oportunidades para esa gente joven que quiere también llegar como nosotros, ¿no? Salir de tener una oportunidad y poder salir y mostrar la capacidad que tienen. Te agradezco por eso. A ustedes por la invitación, de verdad. Y bueno, Gracias, chicas. un saludo Y bueno, para todos. y con Adiós. eso cerramos. Chao, chao.